Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Empezamos el programa, son las 8:09 ya, con el exministro de Educación Ricardo Cuenca Pareja. Vamos a hablar de esta norma que busca reponer a 14.000 docentes cesados y que, de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Educación, atenta contra la meritocracia en el sector. La ministra ha dicho que se está atentando contra la meritocracia con la aprobación en el Congreso de la República de esta norma el pasado 31 de agosto y que beneficiaría más bien a docentes sin título pedagógico que fueron nombrados de manera interina en razón de una ley en el año 1984, una ley que les otorgaba un tiempo para que saquen su título profesional, cosa que muchos todavía no han hecho. Ricardo Cuenca está con nosotros, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, Mávila, Fernando, un gusto. Buenos días. Explíquenos, por favor, si esto, de qué manera esta ley va a tener un impacto en el avance o el retroceso de la meritocracia, que es lo que todos estamos tratando de impulsar en un sector tan clave para nuestro país como es el de la educación pública. Claramente, Mávila, un retroceso a la meritocracia. Pero acá quiero llamar la atención que el tema de la meritocracia no es importante por la meritocracia en sí, sino que la meritocracia es el instrumento que tiene el Estado para garantizarle a las familias que aquel servicio que él mismo ofrece tiene condiciones de calidad por lo menos mínimas. Entonces, al perder meritocracia, lo que pierden las familias es esa garantía del Estado, porque el Estado no va a poder decirles ese profesor que está ahí es un profesor que tiene todas las... No puedo garantizar, no puedo asegurar eso porque no ha pasado por este proceso. Claro, y de pronto sí. De pronto sí lo tiene. Pero no ha cumplido con exponer, digamos, los certificados, las certificaciones de que en efecto es una persona, es como quien sabe manejar muy bien, pero no tiene brevete. Exactamente. Entonces corres el riesgo, por eso no puede asegurarlo el Estado, ¿no? Corres el riesgo que, como no ha pasado por el procedimiento meritocrático, pueda tener o las capacidades o no tenerlas. Entonces el Estado se queda con las manos atadas, ¿no? Ahora, por otra parte, hay en marcha un concurso a nivel nacional que ofrece 100.000 plazas. ¿Cómo es posible que mientras se esté llevando a cabo ese concurso, que ofrece plazas para todo el mundo, para una tercera parte de los maestros de los países, se estén buscando leyes para favorecer a un grupo de, en este caso, 14.000 maestros? Lo que sucede es que las reformas implementadas en el país desde el año 2012, las más importantes fueron la reforma universitaria, sin duda la reforma docente y la reforma curricular, siempre estuvieron asediadas, ¿no es cierto?, por un conjunto de intereses o particulares o ideológicos o como ahora gremiales, ¿no es cierto? El bloque magisterial no es un partido político, no representa, no canaliza las demandas de una población, lo que hace es salvaguardar los intereses gremiales, ¿no es cierto? Entonces, estas reformas siempre han estado asediadas, pero siempre han sido frenadas en algún momento. Sobre todo porque el Ejecutivo ha sido durante todo este tiempo quien se ha puesto por delante para defenderlas junto con otros actores políticos en el país. Lo que sucede ahora es que con un Congreso muy prepotente a la hora de plantear sus leyes, con un Ejecutivo que ha estado más bien muy pasivo respecto a la función política que debe tener, es que avanzan estos sin razones, porque efectivamente pareciera que vivimos en dos países, ¿no? Por un lado, el concurso sigue y por otro lado aparecen casi por la puerta falsa estas alternativas en contra de ese proceso, en contra de los profesores que sí se están presentando, que se preparan, que quieren continuar eso, para beneficiar a un grupo muy pequeño de profesores que, como bien dijiste, Mávila, tuvieron oportunidades para poder obtener el título, luego en el 2014 para poder concursar los que obtuvieron el título y sin embargo no lo hicieron. Entonces, hay una sinrazón, entre comillas, sinrazón que se explica efectivamente porque nuevamente se ponen intereses particulares por delante de los intereses nacionales. ¿Cuál va a ser el impacto? No hablemos únicamente de la educación, por supuesto, ni de la poca posibilidad que tendrá de aquí en adelante del Estado de garantizar la calidad de los educadores, sino el impacto en el propio magisterio, porque me imagino que cuando uno siente que compite en desigualdad de condiciones hay una afectación al ambiente incluso de trabajo.
Una de las razones por las cuales en el Perú la reforma docente tuvo relativo éxito en comparación a lo que sucedió, por ejemplo, en otros países, es porque finalmente, por un proceso largo de discusión y de participación, los propios maestros se apropiaron de alguna manera de la ley de reforma magisterial. Y es por eso que cada año se presentan un número importante de profesores que creen en el proceso de evaluación, incluso el SUTEP, ¿no es cierto?, está del lado de este proceso y apoya la idea de la meritocracia, porque nos hemos dado cuenta que la meritocracia en este tipo de procesos ayuda, ¿no es cierto? No es esta meritocracia que ordena la sociedad, porque eso es otra discusión, ¿no? Entonces afecta al magisterio porque el magisterio ha creído en esto, cree en esto. Y entonces yo me pongo a pensar qué sentirá un profesor que efectivamente una maestra que se ha preparado para poder dar su examen, ascender o ingresar a la carrera, respecto de otro que, inclusive teniendo título, porque algún grupo de congresistas así lo cree, termina entrando directamente a una plaza que yo me he esforzado por conseguir, ¿no? Entonces, la sensación dentro del magisterio puede ser de un quiebre importante, ¿no? Ahora, al concurso se han presentado 350.000 profesores. Las plazas son 110.000. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, eso es un problema de base que tiene la ley, ¿no es cierto?, que hay que empezar a mirarla cada vez con más detenimiento. Uno de los principios básicos de la ley meritocrática, de cualquier ley meritocrática, es que la mayoría esté dentro de la carrera y la minoría sea contratado. En el Perú, el problema que tenemos es que alrededor del 40% todavía siguen siendo contratados. ¿Por qué? Porque no pasan los exámenes para obtener una plaza. Recordarán que al principio del gobierno del presidente Castillo la salida fue la más fácil, es decir, bajar la valla de la dificultad de las pruebas y la evaluación para que puedan entrar más. Hay que buscar otras salidas porque lo que no podemos es sostener la estructura de una carrera meritocrática con tantos contratados, porque eso permite el ingreso de profesores sin título. Contratos excepcionales. Recordarán hace poco estos profesores que tenían títulos falsos y que habían presentado sus expedientes y habían sido contratados por las UGELes. Porque si no pasa la plaza, si no agarra el concurso, hay medidas excepcionales. Esa excepcionalidad es la que precariza la profesión docente y por eso hay que tratar en la medida de lo posible de acotarlo, ¿no? Pareciera, y este es un comentario, que viene a propósito de algo que nos decía el congresista Surín el día de ayer con relación a la policía y a la creación de este nuevo cuerpo policial. Y usted dirá que tiene que ver la policía con la educación, pero diera la sensación que ya sea en el Ejecutivo o en este caso en el Congreso, hay una preocupación, no preocupación, pero vocación por otorgar leyes y decir, bueno, es un momento en el que la gente no tiene trabajo, vamos a crear empleo y vamos a crearlo por ley, pero no necesariamente por necesidad, por capacidad. Entonces, el gasto del Estado, que además entiendo se presentará el presupuesto esta semana, se va destinando mucho más a la planilla, digamos, que a las inversiones que realmente hay que ejecutar para potenciar, digamos, el trabajo de esa tecnocracia que se supone debería estar en el Estado. No sé si esa es la sensación que usted tiene, pero nos gustaría que nos dé una reflexión a propósito de lo mismo. Después de la pausa, son las 8:17. Ana, continuamos conversando con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, y le habíamos hecho una pregunta o pedido una reflexión a partir de lo que se siente o se percibe de estas normas cada día más populistas que ofrecen trabajo, ya sea en este caso el sector de educación, digamos, permitiendo este acceso a los maestros que no cuentan con todos los requisitos que otros sí se han esforzado en conseguir con el tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. ¿Cuál es la sensación que le queda? Sí, Mávila, usted mencionaba antes el tema de la policía y conversábamos respecto de la importancia que tienen profesionalizar y consolidar las carreras públicas en los países. Educación, salud, policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, son tradicionalmente las carreras públicas que fortalecen una burocracia necesaria, preparada, con manejo técnico, que permiten sacar adelante las decisiones políticas que se toman, ¿no es cierto? Eso es el principio básico de un trabajo de política pública y por lo tanto se tiene que esforzarse aún más para profesionalizar esas carreras. De lo contrario, vamos a retroceder a lo que teníamos antes del auge de la meritocracia en las carreras públicas, que era tener cargos por prebendas, tener personas no preparadas que no pueden impulsar esas políticas públicas, ¿no? El Perú
es uno de los países que mejor avanzó en la profesionalización de sus políticas públicas debido a los cambios en el servicio civil, debido a las capas profesionales que empezaron a trabajar en los ministerios y que fueron rotando. Las políticas públicas se basaron cada vez más en evidencia y por lo tanto se hicieron cada vez más participativas para obtener apropiación y legitimidad de los usuarios de las políticas. Pero eso es el pasado, ahora lo que estamos viendo es lo contrario. Estamos viendo lo contrario y por eso no podemos retroceder, ¿no? Sí. Ahora, hay que recordar una y otra vez que lo que está en juego acá es la formación de nuestros hijos y nuestros nietos. Se están priorizando consideraciones de carrera y no la calidad de la educación que los niños van a recibir en las escuelas públicas de nuestro país. Por eso quería preguntarle, puesto que usted ha sido ministro de Educación hasta el año 21, relativamente poco tiempo, ¿qué posibilidades le ve a este anuncio que ha hecho la ministra actual, la señora Márquez, de hablar con las bancadas y persuadirlas? ¿Qué cosa piensa usted que cabe como procedimiento parlamentario y qué posibilidades tiene la señora de que se dé marcha atrás en este golpe contra la reforma y contra la meritocracia que se está dando? La tiene cuesta arriba, ¿no? Porque la ley ya ha sido aprobada. Aun cuando lo observen, el Congreso tiene la potestad de luego aprobarla por insistencia, porque yo creo que el enfoque que debemos tener los ministros es hacer un trabajo político previo para evitar que estas normas lleguen al Pleno, porque además en este Congreso se agendan los proyectos de ley con una velocidad inusitada, ¿no es cierto? Durante la noche, sobre todo. Exacto. Entonces, va a ser un trabajo difícil, ojalá lo logre, por el bien de la educación, de nuestros estudiantes y de los propios maestros, pero llega a ser muy difícil porque una ley aprobada en el Pleno ya pasó por un conjunto de discusiones, ¿no es cierto?, más rápidas o más largas, que hace que nos hayamos descuidado del trabajo político que hay que hacer previo a la aprobación de estas leyes. Entonces, en síntesis, es una situación complicada, ojalá lo logre. Yo, la verdad, no tengo mucha esperanza que lo haga, no solo por este caso en particular, sino porque creo que el Congreso está con un ejercicio de poder muy prepotente, ¿no es cierto?, que hace que se aprueben cosas sin mayor discusión. Siempre digo que han renunciado a hacer política, no les interesa sentarse a conversar con el otro para poder sacar algún nivel de acuerdo básico, teniendo un objetivo principal por delante. Entonces veo difícil la situación, ¿no? Los 14.317 docentes interinos retirados de la carrera han intentado su reposición en muchas oportunidades, la mayoría de las veces con alianza con congresistas. Esto lo ha publicado usted en su propia cuenta de Twitter. Entre 2014 y 2023 es un intento más. Que ahora tiene una ley. Claro. Los otros intentos fueron frenados antes de que se conviertan en ley, ¿no? Pero por algo pasó. Por algo ha pasado tanto tiempo sin que se haya podido conseguir esto. Es decir, hubo una resistencia. Hubo una resistencia, sin duda. Nosotros planteamos una alternativa, no nos alcanzó el tiempo, tuvimos solo 8 meses y poco tiempo para trabajar con el Congreso, para zanjar esto con una ley en el que, sin renunciar al examen y al enfoque meritocrático, estos docentes interinos con título iban a tener unos puntajes adicionales en reconocimiento efectivamente a sus años de servicio, a la experiencia ganada, para que tengan un diferencial y un incentivo de poder presentarse a la carrera, pero dando examen, no entrando de forma automática. Bueno, no alcanzó el tiempo, pero ahora el resultado, entre otras cosas, es que tenemos una ley justo contraria a esto, ¿no? En el año 2014 ya hubo un intento de darle un estatuto post-examen a los maestros que no tenían títulos. Creo que postularon 5.000 sobre 14.000 y solamente pasaron el examen el 10% de ellos. Este problema es tanto más grave que sabemos que hay muchas UGELs en zonas apartadas de las capitales provinciales en donde no quieren trabajar muchos maestros con títulos. Entonces hay que recurrir a formas, digamos, flexibles. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está pasando en las zonas menos favorecidas de nuestra red educativa. Efectivamente, Fernando, ese es el problema central respecto de los docentes interinos o los docentes sin título. Poco más del 18%
18% de los docentes en el país aún no tienen título pedagógico. 18%, sí. Estamos hablando de bastantes, ¿no? Sí, 60.000, 70.000. Exacto. Que todavía trabajan en las UGELs y en las regiones más alejadas del país porque esas plazas no logran ser cubiertas por el proceso meritocrático, ¿no? Y entonces, efectivamente, las UGELs tienen que tomar decisiones porque, como siempre digo, cada marzo 8 millones de estudiantes van a las clases y tiene que haber un profesor o una profesora sentado delante de ellos haciéndose cargo de las clases, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de fondo que hay que solucionar, ¿no? Así como hay que solucionar que no puede haber tantos contratados en una ley meritocrática, no puede haber tantos docentes sin título trabajando. Y ahí el Estado tiene que actuar con formas flexibles de formación docente, de titulación, que es un proceso tarde. O sea, a veces nos olvidamos, yo siempre digo, ¿no? A los que nos gusta la historia nos revela no recordar las cosas. Recién en el año 2016, los títulos de los institutos pedagógicos tenían el mismo valor que un título universitario. Por lo tanto, ha sido mucho tiempo de descuido que ha tenido el Estado para trabajar en la titulación y la profesionalización de los maestros. Entonces, el tema de los docentes sin título pedagógico en las regiones más alejadas es una realidad. Pero no porque sea esa realidad tenemos que dejar que esa realidad avance así, sino que tenemos que actuar para modificarla. Y una buena manera de hacerlo es que el Estado intervenga con estrategias claras para poder hacer más profesionales. El título no solo es un cartón, el título supone un proceso de formación de 3, 5 años que finalmente te acredita que aprendiste algo. Los profesores hace mucho tiempo han ganado este estatus profesional. Ya no es solo como antes, ¿no es cierto?, la vocación de ser maestro y por lo tanto terminabas el colegio secundario y te gustaban los niños e ibas a enseñar, sino que se empiezan a profesionalizar con una formación. El título es el punto final de ese proceso. Por lo tanto, con título y con ingreso meritocrático, una carrera, lo que estamos asegurando es el fortalecimiento de la profesión de los docentes. Muchas gracias, señor Cuenca. Recuerdo que usted ha sido ministro de Educación durante 8 meses, como nos ha recordado, hasta julio del año 21, y que ha venido a explicarnos la gravedad que pueda tener que se abra la puerta a maestros que no tienen títulos, que no han pasado los exámenes y que desvirtúan el esfuerzo que se hace para darle meritocracia, es decir, calidad asegurada a los que enseñan a nuestros hijos en las escuelas públicas del país. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Buenos días.